¿Qué tenemos aquí? ¿Por qué viene afuera la carne? El pan es lo que debería venir por fuera. Esto está mojado. Sí, dedos jugosos. Es la mejor parte. Hola, hola, hola de nuevo. El día de hoy continuamos con Disney. Sí, continuamos con el ratón. Pero no el ratón que tú estás pensando. Este ratón que ves aquí. Pues váyanse a la concha de la lora. Y esta vez hablaremos de la película de Lightyear. Sí, la famosa película del beso. Sí, la famosa película que fue prohibida en 14 países, pero no 14 países que sean los más democráticos del mundo. Pero aún así dejan un mensaje muy claro, y es que a muchas personas no les gustó esta película. ¡Puta, qué asco! Pero antes de continuar hay tres cosas que yo quiero dejar claro en este momento. Número 1. Esta película hubiera sido mala con o sin la escena del beso. Ese punto hay que dejarlo súper claro. Número 2. Hace mucho calor aquí. No, esa no es. Número 2. Esta película no la considero que sea inclusión forzada. ¿Por qué? Porque no se está cambiando ninguna historia. La historia de esta película es una historia totalmente nueva. Por lo tanto, para mí no es inclusión forzada. Pero sí el tema es netamente inclusivo. Y número 3 es que esta película tampoco es que va a generar un trauma en tus hijos que va a ser imposible de superar para ellos. Tampoco vamos a exagerar, pues tampoco la exageración. Pero sí tiene un claro mensaje, que es el que vamos a hablar, que a lo mejor tú, bajo tu forma de pensar, no quisieras mostrarle a tus hijos. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Otro punto importante es que en el video pasado hablamos acerca del tráiler de La Sirenita y también hablamos de cómo el hecho de que cambiaran a La Sirenita de color levantó toda una polémica. Así que si no has visto ese video te voy a dejar el link por aquí arriba. O sea, aquí arriba, para que lo veas después que termines este video. Primero vete este video. Ojo, 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 ojo. Ahora sí. Sin más dilación, vamos a la acción. Pero antes de entrar en materia vamos a hablar acerca de la clasificación de esta película. Esta película se clasifica como PG, cuyas siglas significan Guía Paternal Sugerida. Es decir, que si le vas a mostrar esta película a tus hijos, deben estar bajo tu guía. Obvio, ¿no? Sí, es obvio. Pero el asunto es de que muchas personas desconocen que esta película tiene esta clasificación. Y me imagino que por eso es que vienen muchas de las quejas, de las cuales hablaremos un poquito más adelante. El detalle está en que como personas a nivel individual podemos tener un conjunto de creencias y principios muy distintos al de otras personas. Eso es lo que hoy en día llamamos valores. Y es por eso que vamos a definir el día de hoy qué son los valores. Los valores son los principios, las virtudes y las cualidades que te definen tanto a ti como a mí como personas, ¿sí? Esos son los valores. Quiere decir esto que tú puedes tener unos valores un poco distintos a los valores que yo pueda tener. Eso va a definirlo según nuestra infancia, según nuestras vivencias, etcétera, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, tú has vivido cosas distintas a lo que han vivido los demás en tu entorno. Yo he vivido cosas distintas a las que tú has vivido. Por lo tanto, mis principios pueden ser un poco distintos a tus principios. Todo va a depender de las cosas que hemos vivido y las cosas que nuestros padres nos han enseñado. Lo más lógico es que ya como padre tú quieras transmitir los mismos principios y valores que te definen a tus hijos. De manera que ellos puedan ver, según tu criterio, qué es lo bueno y qué es lo malo para ellos. Por lo menos hasta que ellos cumplan los 18 años que están bajo tu tutela, tú tienes el derecho y el deber de inculcarle a tus hijos tus principios. Y es aquí donde justamente esta película entra en conflicto con algunas formas de pensar de muchos padres o de muchos hogares. Yo me imagino que si estás aquí, viste en tu infancia Toy Stories o pudiste ver Toy Stories cuando eras niño o la viste de alguna forma. El hecho que la viste, ¿no? Ese es el hecho. Bueno, a Andy le gusta el personaje de Buzz Lightyear. Buzz Lightyear es un personaje que se incluye desde la película 1 de Toy Story. Se supone que a él le gusta Buzz Lightyear porque vio una película. Y se supone que la película que vio Andy es esta película.
Esa es la historia que está detrás del concepto de toda esta película y de todo lo que vamos a ver ahora en adelante. Y para definirlo vamos a ver cuál es el mensaje del cual se habla en esta película. Pues resulta que la Alianza Galáctica envió un grupo de gente a explorar un planeta desconocido. Bueno, en ese planeta viven criaturas extrañas, entre ellas una criatura que es como una especie de planta que atrapa a las personas y no sé si se las come o no sé. El asunto es que esa planta envuelve el nabo. El nabo es la nave espacial que utilizó la Alianza Galáctica para poder viajar a ese planeta. Entonces, al intentar salir de allí sufre un accidente que fue originado por el mismo Buzz Lightyear. Y no solamente la máquina queda varada en ese mundo, sino también hay una especie de partícula, una especie de cristal que utilizaba la máquina para poder traspasar la velocidad de la luz, y no solamente tienen que reparar la nave, sino que sin ese cristal tampoco van a poder salir de ese planeta. Buzz Lightyear se siente responsable por el hecho de haber sido el culpable de que ellos estén varados, y por eso es que decide hacer unos viajes para probar las diferentes fórmulas de los cristales que se van generando para ver cuál de ellos es el efectivo para poder salir de ese planeta. Pero cada vez que Buzz Lightyear realiza una de esas misiones, para él pasan 4 minutos, pero en la Tierra pasan aproximadamente 4 años o incluso un poquito más. En pocas palabras, mientras que Buzz Lightyear sigue en su misión, todos en la Tierra tienen que seguir avanzando, y Buzz Lightyear va viendo cómo va avanzando su mejor amiga, como su mejor amiga va teniendo una vida mientras que él intenta cumplir la misión, todo hasta que su amiga muere. En pocas palabras, Buzz Lightyear se centra en que él quiere completar a Woody porque sí su misión, porque se supone que así es que va a salvarlos a todos, mientras que el resto del mundo ya no quiere ser salvado. El resto del mundo quiere seguir adelante y seguir su vida en ese planeta, porque ya es lo que la mayoría conoce. Ese es el mensaje principal de la película, o podríamos decir que ese es el enfoque superficial de la película. Sin embargo, hay ciertos factores que van atados a los personajes que hacen que ese enfoque superficial también se convierta en otro enfoque, que es el que ven las personas adultas, que a lo mejor los niños no lo captan, pero el adulto lo capta inmediatamente. Obviamente esto es una trampa. Y para poder ver cuál es ese otro enfoque de la película, vamos a hablar de los personajes que para mí son los más relevantes. El primero es Buzz Lightyear, el protagonista. Pero ¿quién es Buzz Lightyear en esta obra? Buzz Lightyear es un hombre fracasado, un hombre que todo lo que hace no lo hace bien, un hombre con una mentalidad retrógrada, un hombre que se queda en el pasado mientras que los demás siguen avanzando. Un hombre que solamente ve su misión, un hombre que no ve lo que quieren los demás, que no se pone en el lugar de los demás. Un hombre que le cuesta un poco poder entender a las demás personas y los cambios que las demás personas hacen. Buzz Lightyear es un hombre que tiene un claro problema psicótico, que no deja de hablarle una bitácora que nadie escucha. Un hombre que al final solo tiene que ser rescatado por los demás porque aunque sus acciones las haga con todo el fin de proteger a los demás, siempre la cosa se termina empeorando. Ese es Buzz Lightyear. Ahora me pregunto yo, si Andy de verdad hubiera visto esta película, ¿de verdad le hubiera gustado Buzz Lightyear como personaje? ¡No creo! El segundo personaje relevante para poder entender de qué se trata esta historia es Alicia Warhol. Ella. No sé si es así, pero ella. La jefa, ella. ¿Quién es Alicia? Alicia es la mandamás. Alicia es la jefa de Buzz Lightyear. Alicia es la que todo le sale bien. Alicia es la que protege a Buzz Lightyear. No es que ella sea la mano derecha del protagonista, es que el protagonista, que es Buzz Lightyear, es la mano derecha de ella. Ella es la persona que todo el mundo admira, la única que todo le sale bien y todo el mundo quiere ser como ella. En la historia no existe ningún logro en particular que haya tenido ella como personaje por lo cual reciba tanta admiración, pero sí hay dos cosas que se ven claramente dentro de la historia. Uno, que ella siempre ha sido la jefa, y dos, que ella abiertamente es gay. Y si esas son únicamente las dos características que ha tenido el personaje a lo largo de la historia, obviamente el que vea la historia solamente va a identificar que ella la admiran por ser ella, por ser como es, y punto. Otro punto súper importantísimo antes de continuar con el siguiente personaje es algo que tú todavía no has hecho, que es suscribirte a este canal. Así que vamos, suscríbete. Si llegaste hasta aquí es porque te está gustando, así que suscríbete.
El tercer personaje relevante dentro de esta historia es Izzy Warhol, o como se diga, ¿no? O como se pronuncia el apellido, porque ese apellido se me hace difícil de pronunciar. No sé, en la obra lo hacen tan fácil, no sé por qué a mí se me hace difícil. Eso es parte de crecer, Timmy. Alicia dentro de la obra no solo se queda como la jefa, sino que también vive su propia vida, comprometiéndose con una mujer que también es como ella, quedando embarazada y formando una familia con esa mujer, de la cual ella tiene un hijo y entre ellas dos crían a ese niño y ese niño en su futuro también consigue una esposa y también tiene una nieta. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Claro, entonces aquí viene una pregunta que es posible. Y aquí justamente viene una pregunta que es posible que te la haga tu hijo si ve esta película. ¿Cómo quedó Alicia embarazada? Entonces tú tienes que explicarle si fue o por fertilización in vitro o por mitosis. Me imagino que en el futuro ya se podrá uno reproducir por mitosis. Yo siento que no hace otra cosa más que darte dos células con cargas iguales a la madre. Ay, 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 la mitosis. O en el futuro ya tendremos otras maneras de embarazar a las mujeres que no necesariamente tienen que ver con lo que tienen que ver. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Cuando Buzz Lightyear por fin logra conseguir la velocidad que necesita para poder salir de ese planeta con un cristal extrañamente pintado de muchos colores, 100% de hipervelocidad. Sal del closet, Daniel. en la Tierra han pasado más de 20 años y esta niña ahora es una adulta, pero una adulta que es muy distinta a su abuela, pues ella le tiene miedo al espacio y vive con ese miedo constantemente. Además, todo le sale mal y vive con el peso de que algún día quiere ser como su abuela. En la historia, Buzz Lightyear, debido a que ella y su grupo son unos novatos, no puede aceptarlos, porque lo único que hacen es cometer errores. Y esos errores hacen que las cosas se compliquen. Por eso Buzz Lightyear quiere, como siempre, salvar al mundo él solo, sin darse cuenta que también necesita la ayuda de los demás. Y es aquí donde llegamos a otro de los personajes, Sos, el gato, que francamente es el único personaje que a mí me gusta de esta película. Aunque si nos ponemos a ver, es un personaje completo para ponerle ese lado gracioso a la película, dado que es un personaje tierno y que al mismo tiempo causa risa. Pero es el único personaje que en realidad hace algo en esta película, ni siquiera Buzz Lightyear. Es el gato el que descubre la fórmula para poder estabilizar el cristal de muchos colores extrañamente pintados. El asunto es que el gato es chido. El gato, solamente el gato. Otro personaje que a mí me parece que es relevante en esta historia es Iván. Pero ¿quién es Iván? Iván es una inteligencia artificial, una IA que está puesta para asistir a los pilotos, pero una IA que tiene nombre de hombre y voz de mujer, y que extrañamente a Buzz Lightyear le cae mal. Nadie sabe por qué Buzz Lightyear le cae mal. El asunto es que a Buzz Lightyear le parece que las IA nunca ayudan. Les parece que son torpes, le parece que están de más, le parece que no deberían existir. Buzz Lightyear le parece que las IAs, que las Iván, no deberían existir. Y Lightyear mantiene esa mentalidad de que las IAs no deberían existir hasta que por circunstancias de la vida Iván lo ayuda en un momento de vida o muerte. A partir de ese momento, Buzz empieza a ver a Iván de otra forma. Empieza a darle la importancia a Iván, la importancia que Iván siempre se ha merecido. Bueno, ya que conocemos a estos personajes relevantes y sus características, veamos cuál es el mensaje que está atrás de esta película. Veamos cuál es el verdadero mensaje para los niños. El mensaje es completamente claro. Los adultos que no se adaptan a los cambios, los adultos que viven en el pasado, son los malos de esta película. Y si tú no quieres ser malo, tú tienes que adaptarte a los cambios y respetar a los demás por lo que son, por cómo son y por cómo viven. Lo que es diferente no necesariamente tiene que ser malo. En el futuro tú también puedes probarlo. Has probado cómo es el pan, jamón, pan, pero no sabes si a lo mejor te guste el jamón, pan, jamón.
En pocas palabras, lo que esta película quiere tratar de hacer es amoldar la mentalidad de los más pequeños del hogar para que puedan ser capaces de tolerar o incluso imitar ese tipo de comportamientos. Y ese es el mensaje real que se llevan los niños que ven esta película. ¿Por qué decimos los niños? Porque esta película no va dirigida hacia adultos. El target de esta película es para niños. Es una película dirigida hacia los niños. Y es aquí donde comienza realmente el problema y el meollo de esta película, porque solo los padres son los que deberían tener la potestad de decidir cuáles son los valores y principios que le enseñan a sus hijos. Y el mensaje podría considerarse bueno o incluso malo, pero según los principios del papá de este niño que va a ver la película. El asunto es que el cine colocó en las carteleras esta película como una película para todo público. Y si tú eres un papá con principios y valores muy conservadores, llegaste al cine y te encontraste con esta sorpresa, que quizás no era lo que tú le querías mostrar a tu hijo. Y obviamente te vas a quejar, que fue lo que pasó con la mayoría de las personas que llevaron a sus hijos a ver esta película directamente al cine. Y obviamente también hubo algunos padres o algunos adultos que no se quejaron de esta película porque obviamente también comparten la misma línea de pensamiento. La pregunta es, ¿qué pienso yo? Yo pienso que si tienes niños muy pequeños no deberías mostrarle esta película, porque los niños hay que proteger lo que es su inocencia. Y esta película toca temas que yo pienso que son más para adultos que para niños. Un niño muy pequeño no está pensando en temas que tengan que ver necesariamente con sexualidad. Y tocar este tema en un punto determinado de su vida sería adelantar algo para lo cual su mentalidad aún no está preparado. Eso es lo que yo pienso con relación al tema. Otra cosa que yo pienso es que Disney tiene una gran carga de responsabilidad en lo que ocurrió con esta película de Lightyear. Porque si la película iba a tocar estos conceptos que para algunos padres son delicados, lo mínimo que pudieron haber hecho es informar cuáles eran los temas y el punto focal de la película, de manera que los padres pudieran decidir si le mostraban o no esta película a sus hijos. Pero no lo hicieron así, simplemente mostraron la película como una película para todo público, pero no era una película para todo público. Así que para poder evitar una polémica en el futuro y así poder respetar los valores que tú como padres puedas tener, ya sea que estés a favor o ya sea que estés en contra, Disney debería informar en sus futuras películas para niños cuáles son los contenidos y los mensajes que se van a encontrar dentro de las películas, cuál es el objetivo de la película y qué mensajes los niños van a ver en ella, de manera que los papás puedan decidir si le voy a mostrar eso a mis hijos o si no le voy a mostrar eso a mis hijos. Porque la película, aunque no sea inclusión forzada porque se trata de una nueva obra, de una nueva historia, sí toca temas inclusivos. Y si un padre no tiene esos mismos principios o esos mismos valores y esa misma forma de pensar, por respeto debería informarse de qué es lo que sus hijos van a encontrar en esta película. Así que por respeto a todas las distintas formas de pensar, si esta es la nueva modalidad de las películas de Disney, por lo menos deberían informar cuáles son los objetivos detrás de las películas que se les muestran ahora a los niños. Bueno, esa es mi opinión sobre la película de Lightyear. Lo más importante es, ¿qué piensas tú? ¿Piensas que esto está bien? ¿Piensas que esto está mal? ¿Se me pasó algo por alto? Sabes que lo puedes dejar en la caja de comentarios, ¿ok? Pero recuerda siempre que tienes que ser educado y expresarte con propiedad. Otra cosa importante es que si quieres seguir recibiendo videos como este, solo tienes que suscribirte y activar la campanita para que ayudes a que este canal siga creciendo. Vamos, necesito tu ayuda. Mientras tanto, te voy a dejar un videito por aquí y otro videito por acá para que veas más de mi contenido. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!